Cuando elegí las 12 películas que formaban el ciclo que hoy termina, sabía, seguro, que una tenía que ser de Jean-Luc Godard. ¿Por qué una tenía que ser de Jean-Luc Godard? Bueno, por una razón básica. Desde mi punto de vista, supongo que a estas alturas ya han descubierto que soy más bien de gustos radicales y un poquito exagerados, pero no creo exagerar demasiado si sostengo aquí en público que Jean-Luc Godard es el cineasta más importante de la segunda mitad del siglo XX. El cineasta más importante de la segunda mitad del siglo XX. Obviamente no es el cineasta más taquillero, no es el cineasta más popular, no es el cineasta, digamos, que reúne en torno a sí las masas, pero si el cine es un arte, y yo creo que lo es, de la manera que lo es. Ya hemos comentado algunas veces cómo el arte cinematográfico tiene un conjunto de restricciones alrededor que tienen que ver fundamentalmente con su dimensión industrial, etcétera, que hacen que el arte esté siempre mediatizado por este aspecto. Pero decía que si el cine es un arte, nadie, desde finales de los años 50 hasta nuestros días, felizmente todavía en activo, el año pasado el Festival de San Sebastián presentó la que probablemente es hasta el momento la última película, quizás haya rodado otra este año, el libro de imágenes, que se vio aquí en el Festival de San Sebastián, en la sección de Sabaltegui. Nadie ha hecho tanto por abrir caminos al cine, por moverse permanentemente en un campo de investigación estética, estilística y poética como Jean-Luc Godard. Como dice, creo que lo dice él, y hoy me he traído las gafas que me suelo olvidar a veces para poder leer alguna cita concreta, las películas, dice Godard, son tentativas más que obras acabadas. Él concibe su trabajo no tanto como el que lleva a cabo o fabrica una obra perfecta, que intenta cosas sin tener la seguridad de a dónde van a conducir. Desde ese punto de vista, Godard es un frecuentador de caminos que no se sabe siempre a dónde llevan y que quizás algunas veces, cuando uno recorre en perspectiva la larguísima ya carrera de Jean-Luc Godard, puede pensar que en algunos momentos esos caminos han llevado a un cul-de-sac, para decirlo con una expresión francesa. Pero no pierdan de vista nunca que deberemos estar, yo creo, permanentemente agradecidos a la gente que, como Jean-Luc Godard, ha sido capaz de entrar por determinados caminos sin saber qué es lo que había al final y a veces ha tenido el coraje de volver y volver a empezar. Es decir, solo con esa actitud es posible hacer avanzar, al menos en el terreno artístico, un arte tan complejo como el cine. Y si algo distingue a Jean-Luc Godard es esta capacidad, digamos, de investigación. Por tanto, me reafirmo lo que decía antes, el cineasta más importante de la segunda mitad del siglo XX, al que, por utilizar una frase que él escribió para definir su relación con Orson Welles, todos siempre le deberán todo. Godard hablaba de Welles, podemos poner, digamos, esa misma frase aplicada a su cine. Dicho esto, utilizaré para esta última sesión la misma mecánica que he utilizado en las 11 anteriores, una especie de reflexiones generales en torno al trabajo global de Jean-Luc Godard y luego una segunda parte en la cual diré algunos aspectos sobre el trabajo específico que nos convoca hoy aquí en esta última sesión. Quisiera empezar con 4 anécdotas. No por las anécdotas en sí, que también tienen su gracia todas, sino porque esas 4 anécdotas dan pie para tirar del hilo de esas aparentemente nimias anécdotas y ver hasta qué punto en la reflexión sobre el cine de alguien como Jean-Luc Godard todo está interrelacionado. En una rueda de prensa de uno de los grandes festivales internacionales, un crítico le interroga a Godard y le reprocha que su cine no cuenta historias en el sentido que lo cuentan las películas convencionales de todos los días.
Y Godard le responde de la siguiente manera. Le dice, mire, es que esto tiene que ver con mi educación, dice. Cada vez que yo me sentaba en la mesa a desayunar o a comer con mis padres, quería contar cosas. Y mi padre me decía, deja de contar historias, chaval, no me cuentes más historias. Bien, dice Godard, quizás tenga que ver algo, mi actitud ante la narración, tenga que ver ese momento inaugural en que en mi infancia mi padre me decía, raconte pas des histoires, mon enfant. No, deja de contar historias. Primera anécdota interesante, diría yo. Segundo lugar, otra famosa rueda de prensa en otro gran festival, en la cual otro periodista nuevamente insiste en la misma idea. Pero bueno, señor Godard, usted es que sus películas no cuentan cosas, no cuentan historias. Dice, al menos me concederá, dice el periodista, que una película tiene que tener siempre, y yo en sus películas esto no lo veo, dice, un planteamiento, un nudo y un desenlace. Dice Godard, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero quizás no necesariamente tiene que ser en ese orden. Segundo elemento, que recoloca, digamos, ese no contar historias con otra forma de contar historias, quizás. Es decir, no se trata tanto de no contar historias, primera anécdota, como la segunda, que recoloca un poco en perspectiva la otra. Las otras dos anécdotas son ligeramente distintas. Como muchos de los cineastas que he elegido, de eso era perfectamente consciente cuando lo hacía, Godard es un cineasta de cineastas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un cineasta muy apreciado por los cineastas, obviamente no por todos, pero sí por muchos. Y qué casualidad que los cineastas más inventivos del cine contemporáneo no tengan ningún problema en reconocer su extraordinaria deuda con los gestos, digamos, a través de los cuales Godard se ha enfrentado a su carrera de cineasta. El ejemplo puede parecer banal, pero tiene al menos la virtud de ser claro. Cuando Quentin Tarantino decide poner un nombre a su productora, decide llamarla Banda Part. Banda Part es el título de una película de Jean-Luc Godard de los años 60. Cuando Aki Kaurismäki, otro de los grandes cineastas actuales, uno de los más interesantes, decide también poner un nombre a su productora, le pone Ville Alpha, que es el título también de una película de Godard, Alphaville, simplemente cambiando de orden, digamos, los dos elementos. Es decir, dos maneras muy sencillas de reconocer algo que a Godard siempre le preocupó mucho, que es la filiación. La filiación. Luego volveré también sobre este tema. La filiación quiere decir los lazos que me unen con los cineastas del pasado, con los que me han precedido y con aquellos de los que quiero continuar desarrollando su trabajo. Cuarta y última anécdota, que implica también a Quentin Tarantino. Un periodista le pregunta a Godard, ¿qué diferencia hay entre su cine y el cine de Quentin Tarantino? La respuesta de Godard es formidable, y las histoires de cinéma dan cuenta de eso, de la posición que adopta. Dice, mire, si yo tuviera que definir la diferencia de mi cine con el de Quentin Tarantino, diría que Quentin Tarantino vive en el cine, y por el contrario, el cine vive en mí. Cuando vean las histoires de cinéma, los que no lo hayan visto, entenderán el sentido radical, digamos, de esa frase. No una relación de exterioridad con un objeto del que se utiliza para las películas de todo el material, en Godard también pasa eso, sino, por el contrario, una especie de inmersión profunda en lo que llamaríamos vivir en el cine, si se quiere. El cine vive en mí. Bueno. De estas cuatro anécdotas podemos tirar como de una especie de hilo conductor y sacar algunas conclusiones rápidas. Una primera, el cine no está hecho para contar historias. Puede contar historias, y de hecho lo hace permanentemente, pero también puede servir para otras cosas.
el que la mayoría de las películas cuenten historias no quiere decir que no se puedan hacer otras cosas con el cine. Y Godard insiste, el cine sirve sobre todo, aunque no haya sido usado así de manera mayoritaria a lo largo de la historia, sirve sobre todo para pensar, no para contar historias, sino para pensar. ¿Y cómo piensa un cineasta? Pues un cineasta piensa, y es Godard también el que habla, con los ojos y con los oídos, con sus dos instrumentos de trabajo, fabricando imágenes. En el episodio 3A de las historias de cinema verán un momento en el que, en medio de un elogio que Godard orquesta en torno al cine italiano, fundamentalmente al narralismo italiano, aparece la fórmula en la que Godard sintetiza, digamos, esta idea. Construir, dice, un pensamiento que forma, fíjense que tiene forma tiene una estructura simétrica la frase, un pensamiento que forma una forma que piensa. Es decir, los grandes cineastas crean formas que piensan. No cuentan historias, crean formas que piensan. No solo eso. Por tanto, un cine de ideas, en el sentido fuerte de la palabra. El cine sirve para pensar. En una de sus primeras películas, Le Petit Soldat, 1960, un segundo largometraje de Jean-Luc Godard, en un momento determinado un personaje dice, y esa frase que forma parte del relato, es casi una declaración de intenciones de lo que va a venir después en la obra de Godard. Ha pasado el tiempo de la acción, llega el de la reflexión. El cine de Godard es un cine de la acción, no deja de ser eso, pero añade, de manera muy clara, una idea de la reflexión. Por tanto, ¿esto a dónde lleva? Lleva a que el relato, eso que normalmente llamamos el relato, eso que llamamos las historias que cuentan las películas, en las películas, en el cine de Godard, está siempre eclipsada, socavada. Recuerden la respuesta, sí, pero no necesariamente en ese orden. Bueno, las cosas no están tan claras como en las películas, digamos, del cine convencional que consumimos todos los días. El espectador necesita recolocar piezas, pensar la relación que se establecen entre las distintas cosas que aparecen. Se explican pocas cosas, muchas cosas quedan sin explicarse, sin resolverse voluntariamente por parte del cineasta. El relato explota, estalla en momentos objetivables que se relacionan entre sí de una manera compleja que el espectador tiene que buscar. De ahí esa idea de que Godard es un destructor, es un iconoclasta, es alguien que rompe con todas las normas. Bien, atención. Los que conozcan un poquito la obra de Godard, simplemente les remito al primer largometraje de Godard, que en España se llamó, un título horrible, Al final de la escapada, A bout de souffle, que traduciríamos sencillamente por sin aliento. El cine de Godard es un cine sin aliento. El título es un cine que exige, digamos, un cine que nos deja sin aliento, lo mismo que el propio cineasta pierde el aliento invirtiendo, digamos, trabajo. A bout de souffle no tiene títulos de crédito. Renuncia a esa convención, prácticamente un cartelito nada más que pone a bout de souffle. No nos dice quiénes son los actores, no nos dice quiénes son las actrices, quién ha escrito la película, quién es el operador, nada de eso. Pero por el contrario, incluye una dedicatoria. Gesto que en el año 59 no era habitual en las películas. Las dedicatorias estaban reservadas al campo de la literatura, y Godard toma de la literatura. Y la dedicatoria de la película de Godard dice: esta película está dedicada a la Monogram Pictures. Muchos de ustedes quizás no sepan qué es la Monogram Pictures. La Monogram Pictures es una pequeña casa de producción norteamericana, de eso que llamaban la Poverty Row en Hollywood, la calle donde estaban las productoras pequeñas, de los pobres, no las majors, las que controlaban, digamos, el mercado. Las películas de donde van a hacer todo el cine de serie B, del que Godard va, digamos, a beber. ¿Cuál es la importancia de esta dedicatoria?
La importancia de esta dedicatoria es esa idea que comentaba antes, la idea de la filiación. Lo que yo hago no nace de la nada. No... La ruptura con el cine anterior es también una restauración, es decir, eso que explicaba muy bien Octavio Paz cuando hablaba de las vanguardias. Las vanguardias son a la vez un gesto de ruptura y de restauración. De ruptura con algunas cosas, pero de restauración con cosas quizás más antiguas y olvidadas, como decía también Jean-Marie Straub, del que hablamos aquí, cuando decía hacer la revolución, decía, citando a Chaspegui, es ocuparnos de cosas que han sido olvidadas. Bueno, esa idea. Por tanto, Godard es un iconoclasta, pero es un iconoclasta que sabe muy bien con qué rompe y con qué quiere guardar un cordón umbilical muy claro, muy claro. Esa será también toda la tarea de los cineastas de la Nouvelle Vague, la del reconocimiento de los maestros, de aquellos con los que queremos mantener, digamos, esa afiliación, y al mismo tiempo el rechazo radical del cine con el que queremos romper. En el fondo, la obra de Godard ocupa, en el cine, yo diría, un campo similar al que ocupa, esto quizá les parezca exagerado, la obra de un Kandinsky en la pintura, la ruptura con la figuración, de un Picasso o un Braque con la revolución cubista, de hecho citará abundantemente imágenes de estos pintores de Picasso y de Braque en sus obras, o con el dodecafonismo en la música de Schoenberg, revoluciones que cambian, digamos, que abren caminos nuevos. Dirán, pero muy tarde, sí, claro, Kandinsky 1910, Godard 1959, sí, pero es que las artes no tienen no avanzan a la misma velocidad, ni las rupturas se realizan en el mismo momento. El cine de Godard abre, desde mi punto de vista, sé que esta idea no es compartida por la historiografía convencional, lo que yo llamaría el cine moderno. El cine moderno es una invención de finales de los 50, principios de los 60. Un cine que deja de lado toda una serie de convenciones e instaura una nueva manera de reflexionar. Ha pasado el tiempo de la acción, ha llegado el tiempo de la reflexión. Recuerden esa idea godardiana. Otra idea también que está fuertísima en Godard, la integración del azar y lo aleatorio en las películas. Las películas ya no son algo que parte o que se realizan a partir de un guión de hierro absolutamente cerrado, donde todas las determinaciones que luego van a ser puestas en escena están ya escritas sobre el papel. Por el contrario, una película es a veces el aprovechar en determinados momentos encuentros azarosos en el rodaje o encuentros azarosos en el montaje que se producen y que el cineasta explota a sabiendas de que eso no formaba parte de su diseño inicial, pero que es capaz de integrarlo. Otra de las grandes lecciones de Godard es la capacidad de integrar el azar y utilizar el azar como instrumento de creatividad. Algo probablemente nada nuevo en algunas artes, en las bellas artes a esas alturas. En el campo del cine, por esa dimensión industrial de que hablaba, este tema estaba mucho más acotado. Godard instaurará de manera potentísima esa idea de la inclusión del azar. Más consecuencias. Consecuencias con relación a eso que llamamos los géneros, y aquí voy a utilizar la expresión género de una manera, y aunque parezca una redundancia, no lo es, de una manera genérica. Son dos maneras, se alude a dos cosas distintas. El cine de Godard, por ejemplo, citaré a Godard. Godard dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Lo que él llama, con un lema que les sonará, igualdad y fraternidad entre el documental y la ficción. Godard no reconocerá nunca la diferencia entre esos dos campos. No es el momento de discutir ahora si esa diferencia existe o no existe, cuáles son sus fronteras, dónde nos situamos, etc. Pongo sobre la mesa la idea del cineasta. Igualdad y fraternidad. Y no lo dice
pero de ahí nace precisamente la libertad de creación. La libertad de creación, la tercera palabra clave que falta en ese libertatio, liberté, égalité, fraternité, ya saben de dónde viene, viene directamente de la Revolución Francesa. En cierto modo, Godard es también una revolución francesa. La revolución de Godard, en cierta medida, en el cine, es la revolución francesa. En el cine, si quieren ustedes, viene de ahí. Godard es un cineasta, por ejemplo, que la noción de género le parece impertinente, es decir, no pertinente. ¿Por qué no es pertinente? Porque él está a favor de la impureza radical. Godard, las películas de Godard, los que conozcan un poco el cine, beben de todos los géneros posibles. Pero, ¿en cuál se instalan? Pues depende. La instalación de una película de Godard en un género es a veces temporal durante algunas secuencias, para en otras secuencias pasarse o transitar por otros géneros distintos, en una especie de viaje interminable entre eso que el cine clásico de Hollywood había acotado de manera perfecta, los géneros, como forma, digamos, de interpelar al espectador y de darle una guía de uso, cómo debería usar la película el espectador en función del género al que pertenecen. En Godard esa guía de uso del cine clásico está radicalmente impugnada. Pero no solo eso, y este tema me toca muy de cerca. Creo que he hablado de él varias veces a lo largo de estas 11 sesiones anteriores y ahora hay que volver con más fuerza que nunca porque nadie como Godard ha trabajado este campo. Godard no reconoce o rompe de manera radical con las fronteras que separan al cine de las demás artes. Saben ustedes que entre las artes hay una cierta compartimentación. Incluso en el mundo de las bellas artes ni siquiera se reconoce el cine como una... Bueno, el cine de Godard, por el contrario, es un cine de un caníbal de la cultura, es decir, de alguien para el que el cine no es más que una manera concreta de dar forma a un material que proviene de muchos lugares distintos. El cine de Godard es una amalgama de citas, de imágenes tomadas prestadas, de películas anteriores, pero también del mundo de la pintura, usos de materiales musicales, desde canciones pop hasta grandes músicos, que no se detiene, digamos, en preocuparse por las fronteras, sino que trabajando, y volveré luego sobre esta idea cuando hable específicamente de las historias de cinema, trabajando como un gran bricoleur, como alguien que practica el bricolaje, toma elementos de obras que provienen de todos los campos posibles y las reutiliza fragmentariamente a veces para construir su propio discurso, su propio, en el caso de las historias de cinema utilizaré luego la palabra, su propio monumento al cine. Ya lo he dicho antes, para Godard las películas no es tanto una gran película no es tanto una película redonda, cuanto una película que guarda las huellas de la investigación que ha puesto en marcha. Repito la idea, las películas no son tanto tentativas, o no son tanto obras acabadas, cuanto tentativas. Nos equivocaríamos mucho si juzgáramos el cine de Godard por una especie de perfección radical. Por el contrario, el cineasta renuncia muchas veces a esa dimensión para situarse claramente en ese terreno de la búsqueda permanente. O si quieren ustedes, dicho de otra manera, con otra expresión, el cine de Godard es una permanente meditación sobre las posibilidades del cine. Sin Godard no tendríamos lo mejor del cine de estos últimos 50 años. Todos los grandes cineastas conscientes de lo que tienen entre manos saben la deuda que tienen con alguien como Jean-Luc Godard, que, también frase de Jean-Luc Godard, sostiene: el cine no es una industria, es una artesanía. Y esta idea de que el cine es un arte, no es un arte, es una artesanía, nos lleva directamente a las historias del cine. Simplemente hago antes un paréntesis para decirles que Godard es un declarado enemigo de los derechos de autor.
mi obra está para ser utilizada, de la manera que él no se priva de utilizarla de los demás. Es decir, bueno, en el arte no hay derechos. Saben ustedes que en el campo del cine durante muchos años no existían. En el cine mudo, los préstamos tomados de otras películas y otros cineastas eran lo habitual. Hasta que en un momento determinado también, a medida que la industria cinematográfica va convirtiéndose en un gran negocio, sobre todo de la mano de la construcción de Hollywood, los derechos de autor se convierten en uno de los instrumentos fundamentales de la gestión de esa industria. Bueno, pues Godard ha construido toda su carrera en torno a una... De hecho, las histoires du cinéma estuvieron bloqueadas durante unos cuantos años porque Gaumont no se atrevía a hacerlas públicas en la medida en que, los que no los conozcan ya saben de qué hablo, y los que no lo van a ver de ahora, prácticamente todo el material que utiliza Godard es tomado en préstamo de otros artistas, pintores, músicos, cineastas, lo que ustedes quieran. Esa especie de gigantesca acumulación de préstamos, de su propia obra, por supuesto, pero sobre todo de otros. ¿Y qué papel juegan las histoires du cinéma en la obra de Jean-Luc Godard? Cuando elegí las histoires du cinéma de Godard, estuve pensando qué película de Godard incluyo. Y al final dije, bueno, tal y como va el conjunto de las otras 11 películas, me gustaría terminar con algo que no es una película. Y que marca, en cierta medida, o que señala muy bien el momento donde estamos, si se quiere. ¿En qué sentido no es una película las histoires du cinéma? En el sentido puramente convencional. Es vídeo. No es materialmente, físicamente, no es ni 35 ni 16, no es material fotoquímico, es por el contrario vídeo. Y diré más, las histoires du cinéma no hubieran sido posibles de no existir el vídeo. Es impensable este trabajo de 10 años, recogido en estas 8 películas que van a ver ustedes, si no hubiera un instrumento tan sencillo y flexible de manipulación de la imagen como lo que trae el vídeo y luego añade el digital. Porque, y esto es importante que lo sepan, se trata de un trabajo hecho en casa, con un pequeño ordenador, como el que tengo yo encima de mi mesa, con unos VHS, con cintas cogidas de aquí y de allá, con su biblioteca, con su discoteca. Lo que él llama, decía Godard, las historias de cinema son trabajo fuera de horas. Una cosa son las películas que hago cuando soy cineasta y otra es esto. Y esto no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo primero que hay que saber, hay que tener claro para entender lo que vamos a ver, es que las histoires du cinéma tienen en el interior de la obra de Godard un estatuto muy, muy peculiar y muy particular. El trabajo de las histoires du cinéma se alarga durante más de 10 años. Godard comienza a trabajar en el proyecto físicamente. El proyecto es muy anterior, pero los primeros ensayos son de 1988 y la primera versión exhibible de las histoires du cinéma es de 1997. Luego habrá un par en algunos episodios hay algunas versiones adicionales, pero eso son problemas de filología que no nos interesan fundamentalmente. ¿De dónde nacen las histoires du cinéma? Pues las historias de cinema tienen en la obra de Godard, se puede fechar, digamos, la primera aparición conceptual. Todavía no sabemos que, ni siquiera Godard probablemente sabía dónde iba a desembocar esto. En 1978, Jean-Luc Godard es invitado por la Cinemateca canadiense en Montreal a presentar sus películas. Son 7 viajes a Montreal que Godard realiza a lo largo de un año, y en esos 7 viajes es para presentar cada vez 2 películas suyas que se proyectan junto a 4 o 5 películas de la historia del cine que Godard elige para establecer un diálogo entre esas películas y sus películas. Es decir, eso que decía antes, el reconocimiento de la afiliación o de la confrontación con otro cine que se ha hecho antes. ¿Por qué? Dice Godard, porque ver una película, y espero
quiero pensar que después de estas 12 películas esta frase de Godard les puede sonar. Dice, ver una película es compararla con otras, siempre. Ver una película es compararla con otras. Es decir, una película no existe nunca sola. Existe siempre en comparación con otras, con las que dialoga de una u otra manera, más o menos compleja, más o menos directa, más o menos clara. Pero si queremos realmente entender pasa con cualquier obra de arte, no solo con las películas. Esa idea de que ver una película es compararla con otras. Dice, se trata, decía Godard en este viaje, en Montreal, de saber ver, de construir, dice también Godard, pensando en una historia de la visión, pero también una historia de la ceguera, es decir, lo que no hemos sabido ver. Hay cosas que hemos visto y otras cosas que no hemos visto. Han estado delante de nuestros ojos y no hemos sabido verlos. Eso tiene una importancia trascendental en las historias de cinema, por ejemplo, esta idea. En el año 80, las conferencias de Godard en Montreal que acompañan a estas proyecciones de sus películas y este diálogo que se publican en un libro que lleva el título de Introducción a una verdadera historia del cine. Aquí verdadera historia del cine, obviamente, hay que entenderlo en el radical sentido de la subjetividad, la verdadera historia del cine para Godard, que cree en eso. Creemos en lo que hemos visto y en lo que no hemos visto. Bueno, por tanto, entre finales de los 70, comienza a esbozarse, o podemos encontrar, si quieren ustedes, la prehistoria de lo que luego van a ser las historias de cinema, lo que van a acabar viendo hoy en día. Hay más elementos que vienen del pasado. Ustedes saben, no lo he dicho antes, pero es importante también subrayarlo, que Godard antes de cineasta fue crítico. De hecho, desde principios de los años 50 hasta que comienza su carrera de cineasta en el año 59 con Au bout du souffle, es uno de los colaboradores fundamentales del proyecto de André Bazin que se plasma en los Cahiers du Cinéma, una revista cinematográfica que ha sido sin duda la revista más influyente de la historia del cine y donde se incubará buena parte de lo que luego vamos a llamar la Nouvelle Vague, con Godard como uno de los nombres fundamentales. Cuando Godard habla de ese periodo, de su periodo crítico, ese periodo que va entre 1952 y 1959, dice, yo cuando escribía ya hacía películas y ahora que hago películas sigo escribiendo. ¿Qué quiere decir esta frase de Godard? Esta frase de Godard lo que quiere decir es que para él no hay una muralla china que separa las dos actividades. La actividad crítica y la actividad de cineasta no son distintas. Son abordar los mismos problemas con instrumentales distintos, por así decirlo. Y de hecho, en las historias de cinema oiremos también ecos de esa idea. El título, Histoires, con la S final de Histoire, de historias, entre paréntesis, del cine. Cuando yo elegí el título de historias de cine, quería a la vez hacer una referencia a Godard, pero quería hablar de otra cosa. Historias de cine es mucho más modesto y simplemente aborda que el cine cuenta historias. En Godard, historias del cine abre el abanico de que quizás no haya una sola historia del cine, que haya muchas posibles historias del cine, que podemos construir dependiendo del punto de vista y que adoptemos, donde dirijamos nuestra mirada, donde enfoquemos, donde pongamos los focos sobre qué aspectos, podemos construir en cada momento distintas historias del cine. En un momento determinado, dice, el título tiene que ver, dice Godard en una entrevista, con todas las historias contadas por el cine. Pero, ¿cuáles son todas las historias contadas por el cine? ¿Las que han contado todas las películas? Bueno, es un poquito más complicado, dice Godard. Todas las que ha habido, todas las que habrá en el futuro, o todas las que ha podido haber, dice, el cine más interesante probablemente es el que no se ha visto. Dice, el que se ha visto ya lo vemos en televisión, pero hay un cine que no vemos, que no llega a las pantallas, que queda apartado. Igual ahí está lo más interesante.
carácter, ya lo he dicho antes, vídeo, es vídeo, el vídeo es, repito, es el instrumento que hace posible las historias de cinema. Porque otra cosa que le preocupa a Godard es, ¿qué ha hecho hasta ahora la crítica de cine?, decía Godard. Pues la crítica de cine lo que ha hecho es escribir sobre las películas. Es decir, ¿las películas qué son? Las películas son imágenes y sonidos. ¿Y qué hace la crítica? Escribir. Utilizar el lenguaje, digamos, lenguaje natural, para hablar de imágenes y sonidos. Y si habláramos de las películas con imágenes y sonidos, es decir, no debemos pensar que en algún momento tendría que llegar una crítica que se ocupara con imágenes y sonidos de lo que son imágenes y sonidos. La crítica literaria no tiene ese problema, porque evidentemente una crítica literaria utiliza los mismos instrumentos materiales que utiliza el escritor, el poeta. En cambio, en el cine no pasa eso. Bueno, durante muchos años no ha sido fácil hacer eso, ha sido casi imposible. Y sin embargo, con la llegada del vídeo y luego del digital, eso se convierte en una posibilidad al alcance de cualquiera. Solo hace falta ponerse a ello. Bueno, Godard es uno de los primeros que se pone a ello. Este es el momento de explicarles algo sin lo cual no van a entender nada de lo que van a ver. Las historias de cinema no son una historia del cine. Que quede claro. Lo que van a ver no es la historia del cine según Jean-Luc Godard, ni siquiera es eso. Es una cosa mucho más complicada y mucho más interesante. Es un soliloquio, utilizo a propósito la expresión, una meditación larga, compleja, dividida en capítulos, sobre la relación estrictamente personal de un señor llamado Jean-Luc Godard con el arte del cine. Recuerden, Tarantino, Godard, el cine vive en mí. Alguien que concibe esa relación con el cine, utiliza las armas que el vídeo le da precisamente para poner en escena y desnudarse delante de nosotros sobre cómo vive esa relación. Por tanto, un gesto de radical subjetividad también. Las historias de cinema son un monumento, porque es lo que son, fundamentalmente un gran monumento, desde mi punto de vista es una de las pocas grandes obras maestras del final del siglo XX, de todas las artes, no del cine. Las historias de cinema están muy a la vez dentro y fuera del cine, repito, ni siquiera son cine técnicamente hablando, es otra cosa, y ocupan un lugar central, digamos, en el pensamiento artístico de finales del siglo XX. Y tratan de esa relación, y lo que vamos a ver es al cineasta pensando así, y pensando en voz alta para nosotros sobre cómo el cine vive y cómo él vive el cine. Pero no solo eso, hay otra dimensión. Ahí está la dimensión radicalmente subjetiva, pero a Godard no se le escapa que el cine tiene que ver con la realidad y tiene que ver con la historia. Miren ustedes, si alguien tiene que hacer, de los que están aquí alguna vez, quiere hacer una tesis doctoral sobre la sociedad francesa de los años 60, por ejemplo, lo mejor que puede hacer es verse todas las películas de Godard de los años 60. Nadie ha captado tan estupendamente bien eso que llamaríamos el aire del tiempo de una sociedad a la que Godard acompaña desde el 59 hasta los acontecimientos de Mayo y en los que está muy implicado. Es decir, a Godard no se le escapa, no solo no se le escapa, sino que es uno de sus puntos de trabajo fundamentales, que el cine no es solo un arte subjetivo, es también un arte objetivo, un arte que muerde sobre la realidad, que crece y nace sobre la realidad con la que dialoga permanentemente. Las histoires du cinéma son también, y ese sería el segundo gran nivel, una extraordinaria reflexión sobre la manera en que el cine ha acompañado al siglo XX. Es decir, para bien y para mal, con qué lagunas, con qué problemas, qué ha hecho el cine para, como dice Godard en un momento determinado, cumplir con sus deberes con la sociedad de la que nace. ¿Qué ha atrapado y qué se le ha escapado? ¿Y qué problemas plantea ese tema?
Como ven ustedes, no se trata de contar una historia del cine, por más que se hable permanentemente de películas, pero no solo de películas, se habla de películas, se habla de obras musicales, se habla de pintura. Es otra cosa muy distinta, es, repito, un soliloquio casi Godard en varios momentos de Histoire du cinéma, sobre todo en el primer episodio lo verán, se pinta a sí mismo, y utiliza la expresión pintar a propósito, utilizando uno de los iconos más famosos de la pintura occidental, que es, por otra parte viene de la literatura bíblica, que es San Jerónimo en su celda escribiendo. Godard en su casa, sentado delante de su máquina eléctrica, con sus libros que saca de la biblioteca para leer una frase, las cintas de VHS de donde va a obtener las imágenes, es decir, como alguien encerrado, digamos, en esa especie de cápsula a partir de la cual va a preguntarse sobre, en un momento determinado, qué puede el cine, qué puede hacer, y qué ha hecho y qué no ha hecho. El cine tiene unos... Desde el punto de vista... Por eso quería cerrar con Histoire du cinéma, porque Histoire du cinéma tiene una cierta dimensión de requiem también, un requiem por una cierta manera de un cierto cine, que ha sido el cine que Godard ha conocido, primero como crítico, como joven estudioso, después como cineasta, y que probablemente está desapareciendo. Godard suele decir, probablemente en broma, que el cine, como la vida humana, más de 100 años es difícil que dure. Ya hemos pasado esos 100 años, el cuerpo humano no aguanta más, tampoco probablemente el cine. Hay que pensar ya en otros términos. Bueno, las historias de cinema son una especie de gran recorrido en torno a esta idea de qué ha sido el cine, qué ha podido hacer, qué ha hecho y qué no ha hecho, en relación con la historia. En un momento determinado lo enuncia perfectamente, dice, al comienzo de verán ustedes al comienzo del episodio primero, el episodio que abre la serie, el 1A, una frase latina. Virgilio, la Eneida citada. Hic opus, hoc labor est. Aquí está la obra, aquí está el trabajo. Es decir, el cineasta nos presenta su trabajo, para que lo evaluemos y que dialoguemos de alguna manera con él. Y añade, cogito ergo video. La famosa fórmula de Descartes, reconstruida, digamos, y aquí vídeo hay que tomar no solo en ver, sino también en vídeo como técnica, como tecnología utilizada realmente, sin la cual no sería posible. Bueno, ¿qué más diríamos? Pues muchas cosas podríamos decir, pero quiero añadir la última. ¿Cuál es la técnica de trabajo de Jean-Luc Godard para componer? Y la palabra está elegida a propósito, en términos de musicalidad, componer, porque las historias de cinema están compuestas como se compone una obra musical. Hay dos maneras de verlo. Una, la del director de orquesta. ¿Qué hace un director de orquesta? Un director de orquesta acuerda instrumentos diversos. Bueno, organiza a distintos grupos musicales para conseguir una obra común. Godard tomará de aquí, de allá, de su propia obra, de obra de otros cineastas, de pinturas, de músicos, de escritores que le son cercanos, de colegas, todo un conjunto de materiales y los orquestará a su manera, personalísima, singularísima. Creo de todas formas que hay una mejor manera de definir el trabajo de Godard, porque el director de orquesta sigue siendo una manera de verlo, yo diría, un poquito superficial. Yo recurriría a una noción que tiene en la antropología estructural un cierto peso específico, que es la noción de bricolaje. En uno de sus grandes textos de antropología, Claude Lévi-Strauss, el gran
antropólogo francés, define lo que llama la metodología del pensamiento salvaje. Dice, contra el pensamiento cartesiano racional de nuestras sociedades, hay otras sociedades que practican otra manera de pensar el mundo. Y esa manera de pensar el mundo es lo que él llama el bricolaje. ¿Y qué es el bricolaje? Pues el bricolaje es una técnica que consiste en no trabajar con materias primas, como se trabaja habitualmente, sino trabajar con elementos ya existentes en la realidad, con productos ya fabricados, a veces incluso productos de desecho. Desmontar esos productos fabricados que tienen una finalidad y reutilizar esas partes que tomo de esos elementos y combinarlos con otras tomadas de otros elementos. Es decir, para construir una obra absolutamente distinta, en la cual elementos tomados de aquí y de allá construyen una nueva obra distinta que guarda memoria, esto es importantísimo, de todas las obras anteriores de donde cada uno de esos fragmentos está extraído, pero construye a su vez una obra nueva. Las historias de cinema son una gigantesca operación de bricolaje que no conoce fronteras en las artes ni el pensamiento. Es decir, Godard trabaja con. Les pondré algunos ejemplos. Por tanto, todos los materiales que aparecen en Godard, en esta película, provienen en casi siempre, no hay prácticamente nada rodado, casi nada rodado específicamente, por palabra, todo es material preexistente, tomado de aquí y de allá, desviado del objetivo para el que estaban concebidos y reutilizado en otra dirección y en otro sentido. Materiales, por tanto, de obras ya existentes, desviados de su intención primera para ser reutilizados de otra manera. No les extrañe, por tanto, que Godard esté en contra de los derechos de autor, antes, porque necesita, para su proyecto, digamos, que esta idea funcione. Les enumero, y me quedo corto, algunos de los elementos que componen o que entran en ese bricolaje. Tipos de imágenes, de películas de ficción, propias y ajenas, del propio Godard. De hecho, la identificación de cada una de las imágenes es un juego al que algunos críticos se han entregado, de cada uno de los elementos que aparecen en las historias de cinema. Es un juego divertido. Hay varias, en internet encontrarán varios intentos mejores o peores de encontrar de dónde provienen todos y cada uno de los elementos que Godard ha manejado. O, por el contrario, el cine documental, de actualidades que llamaríamos, ¿no? Como llamábamos antes, el cine de actualidad. Los nodos, los materiales documentales, pero también pinturas. Godard es un fanático de la pintura, grabados, imagen fija, por así decirlo, fotografías, más textos, porque los textos, no olviden, son una imagen. El texto escrito es una imagen también. Y están tratados en igualdad de condiciones que los más complejos fragmentos sacados de tal o cual película. Tipos de sonidos. Desde la voz en off del propio Godard, que acompaña los 8 episodios, sus comentarios permanentes, a actores que leen textos tomados de aquí y de allá, o que los declaman, algunos actores conocidos, amigos de Godard, hasta bandas sonoras de otras películas, que a veces la imagen corresponde a una película, la banda sonora corresponde a otra, a veces 3 imágenes superpuestas, porque esto es otra cosa que verán ustedes, el juego, digamos, de la superposición de imágenes y de la superposición de sonidos, forman el montaje vertical que llamaría Eisenstein de la película. Las capas son de una complejidad realmente notable. O grabaciones de autores o personajes célebres. Al final del último episodio, por ejemplo, uno de los momentos más emocionantes de la historia del cinema es la voz del ancianísimo Ezra Pound recitando un fragmento del canto primero de uno de sus cantos. Pero hay así muchos de esos momentos. Tipos de músicas. La música clásica.
con una presencia recurrente y ya muy habitual en los últimos 10-15 años de Godard, Ludwig van Beethoven, fundamentalmente los últimos cuartetos que forman... pero también canciones populares. Escucharán a Paco Ibáñez cantar Palabras para Julia de Luis Goytisolo. No les quiero engañar, Godard cree, no sabe muy bien castellano, que Palabras para Julia es una canción de amor. Es una canción de amor, pero es una canción de amor a su hija. Yo creo que Godard lo coloca pensando en otra cosa. Pero estas cosas pasan. Como cuando comenta el Guernica de Picasso y habla de ese pueblo rodeado de olivos. Bueno, es evidente que de geografía española Godard no sabe mucho. Son pequeños detalles sin importancia, digamos, ¿no? Que tienen su gracia en el tema. Pero también Ricardo Cochante, por ejemplo, Leo Ferré, Leonard Cohen, bueno, verán ustedes la gama de músicas. Músicas de cine, por supuesto, con un uso espectacular, por ejemplo, de partituras de Werner Herrmann reutilizadas, o de Maurice Jaubert, por citar otro de los grandes de la música francesa, ¿no? Textos escritos, ya comentaba antes, tratados como imágenes o escritos sobre la imagen. A veces en las historias de cinema uno tiene que decidir dónde pongo el oído, dónde pongo el oído está tan solicitado por tantas cosas, la vista está solicitada por tantas imágenes a la vez, superpuestas, colocadas unas a veces fragmentariamente en el interior de otras, que no es fácil seguir, digamos, el impulso godardiano, ¿no? Bueno, más importantísimos, los espacios en negro. De vez en cuando, bloques en negro, pequeños bloques en negro, que suspenden durante unos segundos el flujo imparable de las imágenes y los sonidos. No hace falta que les diga para qué. Ahí están esos sonidos en negro. Bueno, una pregunta más. Las histoires du cinéma, ya les he dicho antes, por favor recuerden esto, no son una historia del cine. El que espere una historia del cine, que se vaya a YouTube y se vea, si quiere, esa historia del cine de Mark Ousing, por ejemplo, que está colgada entera, si quiere ver. Bueno, algo aprenderá. Pero no tiene nada que ver con esto, esto es otra cosa. Esto, no lo digo para criticar a Mark Ousing, lo digo para colocar cada cosa en su sitio. No que es una historia del cine, esto es otra cosa. Esto es un soliloquio de un artista en torno a su relación con el arte que practica y con las relaciones que el arte que practica tiene que ver con el mundo. Nada más y nada menos. Eso es lo que son, digamos, las histoires de cinéma. Godard las presenta por parejas. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3... Bueno. Y sin embargo, hay otras posibilidades de organización distintas. Les sugiero únicamente que vean la 1A, la 1B y la 2A. La 2A formaría parte del bloque con la 2B, pero sin embargo es bueno verlas las tres como un tríptico, como una sinfonía en tres movimientos. La primera trata de lo que llamaríamos, y lo entenderán cuando lo vean, y los que lo hayan visto ya lo sabrán, todas las historias. El segundo, una historia sola. El tercero, solo el cine. Hay una lógica precisa en esa ordenación de ese tríptico. Los demás, si hubiera que buscar una imagen para explicar cómo se organizan las historias de cinema, yo utilizaría la palabra constelación. Forman la relación, son planetas que orbitan entre sí. Y además guardan relación con otras obras de Godard, que forman parte del mismo proyecto. Quizás alguien haya visto un soberbio cortometraje de 15 minutos de duración hecho para el Festival de Cannes, para celebrar no sé qué aniversario del Festival de Cannes, que se llama Del origen del siglo XXI, en el que Godard nos cuenta en 15 minutos la historia del siglo XX, marcha atrás. Todas las imágenes de ese cortometraje están en las historias de cinema. No hay ni una que no esté en las historias de cinema. Y sin embargo es otra cosa. Forma parte, digamos, de esa constelación también de otra manera. Es decir, es interesante considerar la historia de cinema como una especie de núcleo central en torno al cual orbitan un montón de pequeñas obras de la última época
de Godard. También verán que algunos episodios tienen, al menos en una parte de los mismos, un tema definido. Les citaré tres famosos. El 3A contiene uno de los más sentidos homenajes al cine italiano de la posguerra, que Godard rinde homenaje al cine neorrealista. El 3B es una meditación en torno a la Nouvelle Vague, y dónde ha nacido, qué promesas hizo y cuáles cumplió y no cumplió, y qué ha pasado con esto. El 4A tiene esa famosísima, celebérrima introducción al arte de Alfred Hitchcock, cineasta sobre el cual Godard es autor de uno de los textos más importantes en los años 50, un análisis de falso culpable, que inaugura el microanálisis cinematográfico, un texto larguísimo, publicado en Cahiers du Cinéma, donde Godard diseccionaba prácticamente plano a plano la película de Hitchcock. Decía Godard, siempre me he considerado un ensayista. Bueno, pues las historias de Cinéma dan cuenta de eso. Dos últimas citas de Godard. Una imagen nunca está sola, siempre reclama otra. Y una última, que el ojo negocie por sí mismo. Esa invitación a que cada uno de nosotros nos relacionemos con esas imágenes. En el fondo, ¿qué es las histoires du cinéma? Pues es todo lo que les he dicho, más otra cosa que quisiera subrayar para cerrar, terminar y dejarles con Godard, que es lo que ustedes han venido a ver. Es fundamentalmente una obra de un extraordinario impulso poético. Es decir, estamos en pleno terreno de lo que llamaríamos una poesía del pensamiento, de una belleza deslumbrante. Verán ustedes la utilización fantástica de materiales casi de desecho y el uso que Godard saca, por ejemplo, de la poca calidad de las copias utilizadas. VHS, muchas veces, pero precisamente ese es el uso del VHS y su tratamiento digital a través del ordenador produce una imagen distinta, nueva, diferente, que cambia radicalmente el sentido de la imagen original. O mucho me equivoco, o pocas películas hay más materialistas, en el sentido fuerte de la palabra, que las histoires du cinéma. El cine se hace con las manos, dice Godard. El cine es una artesanía que se hace con las manos. Y esto se hace en casa con mis cintas, con mis libros, con mis músicas, con mis discos, con mis CDs, que pongo, selecciono, combino, relaciono. Lo que nos invita sobre todo también la historia del cinema es a abrir la cabeza, a aceptar que, bueno, la vida es compleja, el cine puede ser complejo, pero que si uno está abierto va a encontrar extraordinarias satisfacciones en él. Ahora sí termino con dos nuevas citas de Godard. Ahora sí. Lo que quería, dice Godard, era partir de una historia convencional. Esto lo dice hablando no de las historias de cinema, sino de una película suya. Dice. Pero la idea es interesante. Quería partir de una historia convencional y rehacer de forma diferente todo el cine que ya había sido hecho. Es decir, rehacer de forma diferente todo el cine que ya se ha hecho. Ahí es nada, el proyecto. Y la última, piensen sobre esta idea. Hacer una película es superponer es la palabra clave, ¿no? 3 operaciones. Pensar, rodar, montar. Superponer. Cuando pienso, estoy ya rodando y montando. Cuando ruedo estoy pensando y montando, y cuando monto estoy pensando y rodando también. Es decir, superponer 3 operaciones. Bueno, prueba de facto.
Histoires du cinéma, Jean-Luc Godard, 1988-1997. Gracias por su atención y gracias por estas 12 jornadas que me han permitido compartir con ustedes algunas cosas y aprender también algunas cosas. Muchas gracias.